Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que me ven por las redes sociales. Que el Señor me los colme de paz y de bendiciones en sus hogares en esta linda y preciosa mañana. Quiero compartir con ustedes en el capítulo 2 de San Juan Apóstol. Vamos a estar leyendo allí y quiero que presten muchísima atención porque es muy importante lo que aquí se nos va a decir. Hay revelaciones de la palabra de Dios para el pueblo del Dios Altísimo. Hay que aferrarse a la verdad de Dios. Y la verdad de Dios no se puede ocultar ni se puede tapar con un dedo. Vamos a estar orando y luego vamos a estar leyendo en el capítulo 2 del libro de San Juan Apóstol, desde el versículo 1 al versículo 29. Vamos a estar meditando mucho en esta palabra porque es una palabra poderosísima, una palabra que trasciende los tiempos, las edades, porque para eso fue creada, para que se manifestase en este tiempo. Vamos a estar orando. Padre amantísimo, Dios soberano, eterno, en esta hora te damos gloria y honra, Padre. Atamos al hombre fuerte, atamos todo principado y potestades del diablo en el nombre poderoso de Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Amén y amén. Queridos hermanos, vamos a estar leyendo bajo la bendición del Padre, la del Hijo y la del Santo Espíritu de Dios. Amén y amén. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si algunos hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, y Jesucristo, el juez justo. ¿Sabe? Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Y si si guardamos su mandamiento, el que dice yo lo conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y las verdades no están en él. Pero si el que guarda su palabra en verdad, de manera que el amor de Dios se ha manifestado. Por esto sabemos que estamos en Él. Quiero que oigan, porque es muy importante. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Hasta este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero, el
en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz resplandecerá. Ya alumbra en él. Dice que está en la luz y aborrece a su hermano. Él está todavía en tiniebla. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano en tinieblas y anda en tiniebla y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Escribo a vosotros, hijitos, porque vosotros vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, Padre, porque como conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuerte a la palabra, de Dios. Permaneces en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora ha surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que él es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieseis sido de nosotros, habría permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la
unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignorase la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira permanece en la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús, óigase bien que esta palabra es muy importante, que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Los que habéis oído desde el principio permanezcan en vosotros. Si los que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os es escrito esto sobre lo que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tiene necesidades de que nadie os engañe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no os mentiréis, según ella os ha enseñado. Permanecer en él. Y ahora, hijitos, permanecer en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados, si sabéis que él es justo, de saber de también que todo el que hace justicia es nacido de él. Queridos hermanos, esta palabra es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí se nos dice una palabra muy importante. A Él sea la gloria. ¿Por qué? Porque el Cristo de la gloria, lo que se nos dice desde el principio, que Él salió de la boca de Dios y que es el Espíritu de Dios que dio poder y dio autoridad sobre todas las cosas, y las cosas fueron hechas por Él, para Él y en Él. Cuando el Señor dice en el capítulo 1 que Él hizo el sol para que alumbrara en el día y la luna para que se enseñoreara sobre la noche, es porque Él dividió los 24 ancianos, 12 más 12, que eran las 12 horas del día, más las 12 horas, lo que es la tarde y la noche. Por eso se les llama los 24 ancianos. Queridos hermanos, en Él fueron creadas todas las cosas, por Él, por su voz, por su espíritu.
Sabe que todo provenimos del agua, porque allí es donde se mueve el Espíritu de Dios y su Espíritu está en nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el Cristo de la gloria. ¿Sabe? Los que son anticristos son aquellos que niegan que Cristo es el verdadero Hijo de Dios, que Él no salió del Padre. Esos son los anticristos. Y dice las Escrituras que hay muchos que no procesan esa fe, que no creen que nuestro Señor Jesucristo haya sido el Hijo del Dios viviente. Y la palabra nos relata que ellos son anticristos. ¿Por qué? Porque salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y si hubiesen sido de nosotros, permanecen en la verdad. Dice las Escrituras: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Queridos hermanos, esta palabra está muy, pero muy importante y la vamos a estar escudriñando. Vamos a estar buscando en Juan 13:34. Juan 13, versículo 34. Vamos a leer el 34 y el 35 y vamos a estar escuchando lo que aquí se dice porque es muy importante. Quiero que oigan. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Queridos hermanos, amor es aquello que Dios pone en nuestros corazones para nosotros proclamar que Jesús es el Hijo de Dios, para que aquellos que andan en el error, que andan en las tinieblas, no se pierdan. Si eso no es amor, ¿qué más puede ser? Amor es entregarse a Dios para que Dios obre a través de ti, para que conozcan que hay un Dios verdadero, un Dios auténtico, no un Dios mentiroso, no un Dios de yeso ni de cartón, no un Dios de madera, no un Dios en un retrato, que eso no tiene vida. ¿Sabe? Dios es espíritu y por lo tanto se mueve a través de sus hijos. Y Él se ha manifestado en estos tiempos por su Hijo. ¿Sabe? Es necesario que entendamos que amor es aquello que Dios ha derramado en nuestros corazones para que proclamemos su verdad y que aquellos que andan en el error, Dios lo traiga al conocimiento de su verdad para que vivan conforme al Espíritu Santo, para que tengan vida eterna. Es necesario que entendamos que la verdad de Dios se nos ha manifestado en estos tiempos a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? Es importante que entendamos que si nosotros ignoramos lo que dice las Escrituras, somos aquello que Dios no quiere que seamos. Queridos hermanos, es triste ver a hombres que procesan y dicen que tienen la fe, pero la fe es Cristo. Cristo es el autor y consumador de la fe. Desde el principio se nos habla de que Cristo salió de Dios cuando dijo: hágase la luz, y se hizo. Y nosotros tenemos que entender que es en Él que hay redención, porque Él es el alma, Él es el espíritu que se mueve dentro de nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque necesitamos que creamos. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis se nos habla
de que el Mesías vendría en la carne. Primero con la circuncisión para levantar de entre los muertos a aquellos que fueron circuncidados. Pero hasta que Él viniese en la carne, ellos no podían resucitar, porque Él fue el que venció la muerte para darles vida a ellos. Y por la promesa que se le hizo a Abraham, de que heredaría en él todas las naciones de la tierra. Una cosa muy importante aquí, que los dos hijos de Abraham son aquellos testigos que están delante del trono de Dios. Dice que ruegan por nosotros, ¿sabe? Hasta que llegó nuestro Señor Jesucristo, el cual se consumó todo. ¿Por qué? Él es el ángulo. Por eso es que Él fue crucificado con dos personas, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Los dos eran ladrones, pero uno era piadoso y el otro era malvado. ¿Qué representaban estos dos hombres? Los dos olivos. ¿Por qué? Porque Él es el ángulo. Allí se consumaba todo. Aquí tenemos que ver nosotros lo siguiente. En Cristo se consumaba la promesa que se le había hecho a Abraham. ¿Por qué tuvo que haber sido crucificado? Porque en Él se consumió todo el pecado y la maldición que traíamos porque estábamos desechados de la presencia de Dios. Dios nos está hablando de la manera que podamos entender, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y Él nos ama con amor eterno. El Espíritu Santo nos anhela, dice las Escrituras, anhela operar en nosotros. Pero si nosotros no le damos la libertad que el Espíritu Santo necesita para poder posar en nosotros, pero la forma correcta para que el Espíritu Santo viva en nosotros, primero, amar a nuestro prójimo, sea que el prójimo sea como sea, amarlo, no tenerle odio, ¿sabe? Esa es una cosa. La otra es tener un corazón puro, sin mentira. De eso se trata la levadura. La levadura que eleva toda la masa es aquel que vive con odio en su corazón. Y nosotros debemos de desechar eso, porque el odio no nos conecta a lo espiritual, a la divinidad de Dios. Por eso es que cuando Dios nos manda a hacer algo en su voluntad, porque es Él el que va a proceder, no es el hombre. El hombre ya queda excluido porque es Él el que va a obrar conforme a su voluntad. Y no estoy diciendo que Dios sea una persona que quiera siempre hacer daño. No, Dios quiere que nosotros nos arrepintamos para que podamos hablar con Él. Pero como la maldad del hombre siempre quiere sobresalir y le llevamos la contraria al que nos creó, y la palabra de Dios nos dice que no debemos de tentar a nuestro creador. Dios nos dice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arrepiéntete. Cuando no sucede, llega el castigo. ¿Por qué? Porque le estamos llevando la contraria a aquel que nos ama. Nos ama de tal manera que nos dice, arrepiéntete, 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 arrepiéntete. Pero no nos queremos arrepentir. Queremos seguir chueco,
caminando chueco, que pensamos que chueco, vamos a entrar al reino de los cielos. Cristo dijo, si una mano te es señal de caer, córtatela. O si un ojo te es señal de caer, sácatelo. ¿Por qué? Porque nos está enseñando de que debemos de caminar perfectamente. No en la mentira, no en el engaño, no en aquello que nos estorbe, en el error. Y aquí Dios nos ama tanto que nos ha venido diciendo, arrepiéntanse, corrijan, arrepiéntanse, corrijan, arrepiéntanse, corrijan. Queridos hermanos, ¿hasta cuándo el Señor nos ama de tal manera que nos dice arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse? Pero como andan con la mente cauterizada, que piensan que Dios es el dinero, que Dios es la plata, que Dios es el oro, que Dios bendice, pero también Dios nos castiga. Porque dice las escrituras, si alguien hiciera fundamentos sobre los fundamentos ya hechos, que es nuestro Señor Jesucristo, plata, oro, hojarasca, que son muertos, y otro tipo de cosas, serán probados con el fuego. ¿Qué quiere